Bien, el profesor Juan Valdés pertenece al Observatorio por una Educación de Calidad. Yo soy el presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa y soy el director del Observatorio Educativo de la ADP. Mezclé todo, también. ¿Te vio? Ah, ya la vida, qué sí. bien. Mezclé todo. Y hoy es un día propicio porque yo pienso que muchas personas tenemos sentimientos encontrados. Porque vemos lo que hay, pero sabemos lo que no hay. Y sabemos cómo encima de lo que no hay nos están haciendo creer que hay mucho. No me lo hagas repetir otra vez, pero es así. Así es una burla realmente. Realmente es una burla al pueblo dominicano usted decirle que hoy, al iniciar el año escolar, se han construido 1.150 aulas, cuando en realidad no son más de 642 las construidas. Hace un mes, el director de infraestructura escolar, en el almuerzo del grupo de medios Corripio, expresó que en ese momento habían 525 aulas construidas. Hace un mes, de repente no puede haber 1.150 aulas construidas cuando la ejecución presupuestaria de la Dirección de Infraestructura Escolar al día de hoy es de un 9%. Pero los chinos hicieron 3 hospitales en 15 días. Pero ejecutaron el presupuesto. O sea, tú no puedes tener 1.150 aulas construidas si tú tienes el 91% de tu presupuesto anual al día de hoy sin ejecutar. Estamos hablando de construcción, no de magia. Entonces es un irrespeto al pueblo dominicano. Y si yo le digo como si estuviéramos en contradicción, usted dice algo, tanto Carolina como yo le vamos a objetar. Perfecto, no se han construido más aulas, pero se les ocurrió una solución de contingencia y hay aulas móviles. No, el proceso para la adquisición de 302 aulas móviles está ahora en licitación. Es ilegal, es totalmente ilegal, porque la ley porque la ley de compras y contrataciones públicas te prohíbe declarar de urgencia un proceso de compras cuando tú lo haces por no haber agotado o ejecutado tu plan anual de compras a tiempo o tu plan operativo anual. Bueno, el artículo 6 es nuevo, él no estaba ahí. Eso no tiene que ver. El ministro es abogado. El ministro no es solo que es nuevo, que es abogado y él sabe que eso es ilegal. Lo que pasa es que estamos hablando del artículo 6, numeral 4, que te habla de las excepciones de la ley de compras y contrataciones públicas. ¿Qué es una compra de urgencia? Tú tienes lo que se llaman cosas o eventos de causa mayor. Tú tienes un huracán, tú tienes un terremoto, tú tienes algo que realmente no está planificado. Pero acá se está haciendo un proceso y ¿saben qué es lo peor? Que esas aulas se están construyendo sin ni siquiera haberse adjudicado el contrato, sin ni siquiera haberse firmado, que será el 13 de septiembre cuando se firme el contrato. O sea, realmente aquí, en el momento en que se inició el proceso de licitación, no de licitación, de compra por urgencia de esas aulas, había menos presupuesto ejecutado de la Dirección de Infraestructura Escolar que el total de esa compra en todo el año. ¿Y qué se hace con ese dinero? Bueno, hay un problema de ineficiencia, ineficacia e incompetencia en la gestión del gasto del 4% para la educación. Al fin y al cabo, el problema te dicen que son nudos legales, pero eso hace 3 años que esos nudos legales se autorizó resolverlos a través de un decreto para la construcción de urgencia de todas esas aulas. Y no es posible que 4 años después no estén construidas. Es un tema de ineficacia y de ineficiencia. Yo siempre he dicho que lamentablemente tenemos a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana, porque tú tienes el presupuesto, tienes las normativas, tienes las necesidades, tienes el recurso humano que necesitas alrededor en el mercado. Aquí no hay un déficit de personal humano en educación, todo lo contrario, hay un superávit de 45,000 docentes que no van a conseguir trabajo porque no hay espacio, no hay en este momento más que un déficit de unos 7,000 u 8,000, o sea que casi 40,000 docentes profesionales de la educación van a quedarse sin trabajo. Y eso es una falta de planificación. Profesor, ¿cómo es que funciona educación? Porque ahora con el rumor de INAVIE, ¿Rumor? Sí, ¿Cómo que es rumor? Rumor, te dicen no, pero eso no tiene que ver con el ministro. Después otro rumor de profesores que cobran y no van, te dicen no, eso no tiene que ver. ¿Cómo es que está conformada la estructura del Ministerio de Educación y qué hace la ADP?
que hace la sociedad frente a ese monstruo que es la educación dominicana, que está formando ciudadanos, bueno, con una precariedad que solamente hay que ver los índices de violencia en nuestra sociedad. ¿Cómo funciona? Mira, aquí cada cual, el Estado tiene muy claramente delineado qué le corresponde a cada cual. La educación es un derecho constitucional y es un derecho universal. Las autoridades del Ministerio de Educación son las responsables de garantizar a través de sus 6 institutos, todas sus direcciones, sus viceministerios, sus direcciones regionales y distritales, que el sistema educativo funcione eficientemente y que un dominicano pueda ejercer ese derecho constitucional a la educación. Aquí no hay derecho a la educación hoy, porque aquí no hay educación de calidad, aquí no hay escuelas, aquí hay guarderías. Entonces, el dominicano hoy tiene el peor sistema educativo que hayamos tenido en lo que va de este siglo. O sea, la peor crisis educativa. Empecemos con un niño que llega a la escuela a las 7:45 de la mañana, que es recibido con un desayuno escolar que no es más que un pan de agua o una galletita. Pero eso era antes. Bueno, eso es ahora. Es un pan, una galletita o un muffin. Los 5 días de la semana. Harina con un cuartillo de leche descremada. Pero la publicidad habla de frutas. Bueno, las frutas se dan guineos, melón, a mitad de la mañana o se da en la mañana después del desayuno. Pero eso no es a nivel nacional, primero. Y segundo, si usted repite harina los 5 días de la semana con un cuartillo de leche descremada, eso no es nutrición adecuada para un niño en edad escolar. Eso, de hecho, ya varios periodistas han Pero tomado... hay un equipo de nutricionistas que va a los medios, claro que sí, a decir cuánto ha cambiado. Del dicho al hecho hay y un enorme trecho. Y todo. Claro. Yo escucho la cápsula en la radio. Ustedes escuchan las cápsulas y nosotros hacemos lo que se llama investigación empírica, que es dentro de la escuela a nivel nacional. Y cuando usted lo hace, se da cuenta que es lo mismo todos los días. En términos nutricionales, los niños que van a las escuelas públicas no tienen una buena alimentación. Y eso per se ya tiene un efecto enorme en la baja calidad de la educación dominicana. Pero después que ese niño se desayuna, que por cierto, más del 90% de las escuelas no tienen ya comedores. Hasta los comedores los tomaron y los convirtieron en aulas. El niño tiene que desayunarse y almorzar en el aula. El ser humano aprende esencialmente primero a través de los sentidos. Antes de ejercer lo que es en el sistema cognitivo humano las capacidades racionales, comienza la percepción sensorial. Esa percepción sensorial del aula, todo lo que te rodea, desde la temperatura hasta los olores, hasta la posición en que te sientas, tiene un efecto en el sistema cognitivo humano. Y eso impide que el ser humano pueda aprender adecuadamente. Entonces ese niño se desayuna y come ahí. Pero en la mañana el niño está rodeado por una sobrepoblación áulica. ¿Y dónde se va a lavar las manos después que come? No es que los baños de las escuelas públicas no tienen agua. Es peor aún, agua potable. Usted se pregunta, ¿qué beben con el desayuno? Con el almuerzo. Lo que puedan comprar, porque no hay agua potable. No hay buena calidad, no hay buena higiene, no hay agua potable. Pero en algunas escuelas. En la mayor parte del 80% de las escuelas no tienen bebederos. Si usted no puede comprar una botella de agua, usted no va a tomar agua. Usted tiene que tener dinero para comprarla. Una necesidad básica del ser humano. Pero el niño entra a un aula que no tiene ni buena ventilación, ni buena iluminación. ¿Por qué no le dan botellitas de agua? Buena pregunta. ¿Por qué cuesta dinero? Y ellos no lo invierten. ¿Y el 4%? Y el 4% es un botín de un grupo aquí, señores. El 4%, y yo digo que es un botín porque aunque el dinero en gran parte se gasta, porque no se gasta todo, además el 4% ya no existe. Ahora se llama el 3.82%, porque este año no hay 4%. La asignación presupuestaria de este año a educación fue de 3.82%. Y entonces ese 8%, ¿para dónde qué lo cogieron? Bueno, ese 18% o 0.18%. Ese 0.18%. Buena, no se lo asignaron. Pero ¿y le dieron una justificación a alguien? Nadie. Nada. Nosotros llevamos ya 8 meses exigiendo que el presupuesto de educación sea el que mande la ley, o el que manda la ley, no lo es. Pero te reitero, ese niño que se queda en esa aula después de desayunar. ¿Y por qué nadie ha dicho nada de eso? Nosotros llevamos 8 meses diciéndolo. Es que no lo había dicho aquí en la Z. Ya la vida, quizás acá. Pero ya el gobierno va a reaccionar a eso. Yo qué les digo a ustedes, que ese niño que se queda en el aula después de desayunar no tiene libros de texto. Más del 30% de los niños no tiene ya libros de texto. Y los que sí lo tienen,
tienen 3 o 4 asignaturas y esas 4 asignaturas tienen libros con cientos de errores. Entonces tú no tienes ni buena alimentación, ni buenos libros de texto. Ustedes sabían que el 93% de los niños de las escuelas públicas no tienen un equipo informático, ya no tienen computadoras, ni tienen tabletas. ¿Y todas las tabletas que compraron? No, ya todo eso se dañó, se perdió. No, pero miren lo que les explico. Es que esa es la realidad de la escuela pública. La propaganda, la publicidad es otra cosa. Todo el mundo está diciendo que eso no puede ser, y menos hoy, que todos los discursos oficiales han dicho lo bien que estamos en educación. Claro. El problema es que ADP politiza todo. Bueno, la educación es una ciencia. Yo no soy político y el proyecto de educación de este gobierno lo hice yo. A mí nadie me puede decir que es política porque este es mi gobierno. Yo le estoy hablando de la investigación científica, lo que dicen los estudios y las investigaciones. Si usted va quien le dice eso a usted no ha ido a una escuela pública. La gente habla mucho de las escuelas públicas, pero no visitan las escuelas públicas. Si van hoy, por ejemplo, hoy yo estaba esta mañana, pueden ver un video mío en mi cuenta de Instagram, en la escuela pública San Vicente de Paúl. Ahí se quedaron más de 300 niños fuera, y ustedes pueden verlo en mi cuenta, porque el edificio no lo han terminado. Los niños del nivel primario, del Politécnico, que eso no es la escuela de hoy. Quien le dice eso no está visitando las escuelas. Vayan a una escuela y pregúntenle a los niños si tienen computadora y tableta. Pregúnteles si tienen bebederos. Pregúnteles cuántos de los 8 libros de texto tiene un niño, que no pasan de 4. El 30% de los niños hoy empezó el año escolar sin libros. Esa es la realidad nacional. No, y si usted ve los reportes de municipios con las condiciones en que están las escuelas, de verdad ya no, las fuera de la ironía. Mira, el 80% de las escuelas que debieron ser reparadas no se reparó. ¿Pero por qué? Por incompetencia, ineficacia, ineficiencia, incumplimiento. Es que tenemos a un grupo de incompetentes dirigiendo la educación dominicana y la gente no lo entiende. Para usted poder dirigir la educación dominicana, lo primero es que usted tiene que ser un experto en educación y en gestión educativa. Usted tiene que dominar qué es la educación pública. Profesor, pero ahí hay personas especialistas que tienen todas las gestiones pagadas por organismos internacionales, pero esos no que son no los mueven. Pero esos no son los tomadores de decisión ni de acción. ¿Y no saben lo que está pasando? Sí, pero aquí todo el mundo en el Ministerio de Educación sabe lo que está pasando. Usted le pregunta tras bastidores a un director regional y distrital de este país, fuera de cámara, y le va a decir que esto es un desastre. Señores, pero es que no se ejecuta. ¿Cómo tú explicas que hoy la subejecución presupuestaria total del Ministerio de Educación supere los 23,000 millones de pesos? Y un país cayéndose una escuela pública cayéndose a pedazos. Que el 93% de los niños no tienen nada, no tiene ni laptop ni tableta. Que el 72% de las escuelas públicas no tienen laboratorios de ciencias. ¿Cómo dan ciencias naturales? Pero entonces los culpables de esto son los periodistas que van y cubren los eventos. Porque en la prensa nacional, la reseña que dice es que incluso el presidente dice, hoy es un día de nación. El periodista está haciendo la reseña, el que estaba ahí. Que la escuela es el hogar, dijo. Aseguró el mandatario, destacando la importancia al inicio, y dice, del inicio del año escolar, en especial en cada región. El jefe de Estado anunció la entrega del kit escolar al 100% de los estudiantes, asegurando que la calidad educativa sigue siendo prioridad. También resaltó la reincorporación de la materia moral y cívica dentro de la jornada. Y el mandatario, oiga lo que le dijo a los muchachos, fomentando la cooperación y el respeto entre compañeros. Y a los estudiantes, les pido que asuman su escuela, su liceo como su casa. Esta es su casa y lo será por muchos. Cuídenla y compartan con sus compañeros como hermanos. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que ninguna de esta gente envía a sus hijos a las escuelas públicas. Ellos están hablando de cosas que ellos ni conocen. El presidente dice que recibieron el kit. El 52% de los niños de este país no recibió el kit escolar. ¿Y qué es lo que tiene el kit? ¿Qué es lo que tiene el kit? Mochilas, zapatos, uniformes. Sí me llamó la atención ver al presidente, con todo respeto, repartiendo mochilas, porque yo pensé que eso era una responsabilidad del ministerio. La semana pasada que usted me dijo, no, usted no... Sí, INAVI, ¿eh? Sí, antes eso lo hacía. Eso es una responsabilidad de INAVI. Eso está dentro de los útiles escolares. Y cuando usted revisa qué cantidad recibió hoy, usted se da cuenta que el 52% de los niños no lo tienen. Señores, el 30% de los niños no tienen libros. ¿Cuál es la obligación para el año escolar
¿qué le ofrecen al niño y a la niña? Todo, desde sus cuadernos, eso no se sus entiende. libros. Aquí el programa La Z con el Pueblo estaba pidiendo mochilas para los niños y las niñas. Pero usted no vio este fin de semana en el malecón esquinas y esquinas entregando plásticos. Yo vi gente ahí desde el viernes en la noche hasta el domingo buscando útiles escolares. Es que, miren, esto es una burla al pueblo dominicano. Que vinieron de San Antonio Guerra. Pero te estoy hablando que no le corresponde porque no no de para el Guerra. Distrito Gente Nacional. que viene de San Cristóbal, de Jaina. Miren, yo insisto pero no en le algo. entregan porque es solo para el distrito. No, es que en su cédula dice que ellos son de aquí. Bueno. Miren, aquí lo que está pasando con la educación dominicana es una burla. Ir a los medios de comunicación a decirle a este país que las cosas están funcionando es burlarse del pueblo dominicano. Bueno, pero y quienes trabajamos en educación, que conocemos la escuela por dentro y hacemos investigación educativa, podemos decirle al pueblo dominicano que hoy estamos ante el peor sistema educativo que hemos tenido en lo que va de este siglo. Tú tienes un déficit de miles de docentes en las escuelas públicas. Tú tienes un déficit de lo más básico, que son las condiciones escolares. ¿En qué condición un niño va a una escuela? El país no cumple con ninguno de los estándares internacionales, ni de seguridad, ni de ambientes significativos. Pero trae no ha sido algo extraordinario. El transporte escolar. Ajá. El transporte escolar no es una necesidad básica. ¿Cómo tú tienes transporte de lujo donde tú no tienes ni agua? Tú no tienes suficientes libros, tú no tienes suficientes profesores, tú dejas 500,000 de niños fuera de las aulas. Aquí hay 700,000 niños. Hoy, 700,000 niños entre 1 y 5 años no tiene cobertura escolar en la República Dominicana. Y si te portas mal te bajan del autobús y te dejan en el medio de la calle. No, y que el autobús es quizás bueno que los niños tengan transporte, pero el transporte no es la prioridad. Tú no haces nada con ir en el autobús de lujo a escuelas de miseria, porque son escuelas de miseria. Y tú te vas a un autobús eléctrico, un autobús de lujo nuevo. Eso es un antivalor, esa es una doble moral. Y el problema es que las cifras oficiales son las que demuestran que el sistema educativo está colapsado. El presidente de la República tiene un deber constitucional de garantizarle a este país una educación pública de calidad. El ministro está ahí por decreto, los viceministros, todos están ahí por decreto, pero es el presidente el responsable de que la educación pública aquí sea de calidad. Nosotros votamos por un presidente para hacer un cambio, no para empeorar el sistema educativo. Y hoy está en su peor crisis de este siglo. Bueno, y son sus cifras lo que lo dicen, ¿eh? No son las investigaciones de la ADP ni las palabras mías. Usted entra hoy a los indicadores oficiales del Ministerio de Educación y usted tiene lo que se llaman indicadores de eficiencia interna y todos son inferiores a los de 6 años atrás. Usted va a una escuela pública hoy y da ganas de llorar. Usted habla con un maestro, con un estudiante, con un padre. Usted tiene escuelas aquí. En Higüey hoy hay 30 escuelas públicas que no pudieron iniciar por faltas y por problemas. Señores, ¿cómo tú no si tú dices que vas a remozar 1,200 escuelas, ¿cómo tú solamente logras remozar el 20%? Ahí volvemos a lo que yo le planteé de las responsabilidades. Así como el suministro de uniformes, de mochila, lo tiene el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil. Se supone que lo de las construcciones tampoco tiene que ver con el ministerio. No, claro que sí, es una dirección del Ministerio de Educación que está ahora, hace un par de meses descentralizada, es otra cosa. Es como que te digan que el INAVIE, el ISFODOSU, el INAFOCAN, el IDEICE, los CAIPIS, que es el INAIPI, no tienen que ver con... No, es todo lo contrario. Todos son... Ahí ya no están atendiendo a los muchachitos porque... descentralizados. No pueden. O sea, miren, señores... El sistema educativo está muy claramente delineado y organizado. Aquí lo que no tenemos es gente competente dirigiéndolo. Y es muy obvio. Como tú hoy, faltando 4 meses para terminar el año fiscal prácticamente, tú tienes una subejecución presupuestaria de más de 23,000 millones de pesos. Como tú tienes el 91% del presupuesto para construir las aulas sin ejecutar. Pero ¿cómo se burlan de este país diciéndole hace un mes que tenían 525 aulas? Y ahora le dicen que tienen 1,150 sin haber ejecutado el presupuesto. Porque tiene más del 90% sin ejecutar. Seguro no la habían contado bien. Volvieron a contar. Es que es un problema ahora de competencia lógico-matemática. No saben contar. No, miren, señores, yo creo que el pueblo dominicano ya debe tomar más acción en esto. Nosotros debemos dejar de creer en las palabras y empezar a creer en los hechos. Andrew Carnegie decía que con los años él aprendió a creer muchísimo más en lo que la gente hace y muchísimo menos en lo que dice. Es muy obvio
que acá lo que hay es mucha propaganda, publicidad y manipulación mediática. ¿Cómo tú le dices a 2 millones de niños que van todos los días a la escuela que todo está bien? Sabiendo que esos niños son los que van ahí todos los días. Sus padres, sus familias y la miseria en la que viven. Esto no tiene sentido. Aquí el pueblo dominicano ya tiene que tomar acción y tiene que involucrarse en la lucha de nuevo por la calidad educativa, porque están arruinando a este país. O sea, los niños que hoy van a la escuela no tienen futuro, están condenados a la pobreza. Esta es la era de la inteligencia artificial, es la era digital, es la era de la educación, es la era del conocimiento. Hoy tú vales por lo que tú sabes y estamos educando a un país cada día con menos calidad educativa. Profesor, cada vez que a usted le atribuyen, un desamor con la administración por un asunto de un negocio y que por eso usted dice que usted es corresponsable del programa de gobierno del PRM porque usted participó en la redacción de lo relativo a la educación. ¿Qué se plantea en ese programa? ¿Y qué se ha logrado? ¿Y qué se ha logrado? Bueno. Muy poco se ha logrado. Porque, por ejemplo, el hecho de que hoy tengamos un déficit de más de 6.400 aulas y de que más de 500.000 de niños se queden de la escuela, fuera de la escuela, eso estaba concebido en el plan de gobierno. O sea, la construcción de las 10.000 aulas que hacían falta. El tema del rediseño curricular. Hoy tenemos un currículo que realmente no es pertinente al perfil antropológico del niño dominicano. Es un currículo que no realmente coincide con lo que se necesita en nuestro país. Las mismas condiciones de las escuelas públicas, las necesidades básicas. Señores, la capacitación a los docentes. Aquí hace 8 años que no se evalúa a los docentes. Todos dicen que quieren mejores docentes, pero no se puede tener mejores docentes si tú no tienes un diagnóstico de sus necesidades formativas. ¿Cómo tú vas a mejorar la competencia del docente sin capacitarlo adecuadamente? Aún así, tú puedes tener un excelente docente, pero tienes escuelas que son inhóspitas, donde no están ni las condiciones de infraestructura, ni de convivencia, ni de equipamiento, ni de supervisión y control de la calidad, ni de seguimiento técnico pedagógico. Nada de esto. La educación es una ciencia. La educación es de hecho un conjunto de ciencias. Y en educación todo es medible, es evaluable, es calculable, es mejorable. Pero aquí hay una falta de voluntad política para mejorar la educación. ¿Cómo se evidencia eso? ¿Por qué el presidente de la República? Con la educación no podemos jugar, profesor. Bueno, es que yo creo que es una falta de voluntad política y el presidente de la República lo evidencia al negarse a nombrar a un gabinete competente en el Ministerio de Educación y designar a un ministro que no es experto en educación, por más buena intención que tenga, pero le deja al lado al gabinete de Ángel Hernández, el gabinete que fracasó. Quien hoy en día dirige el ministerio es el gabinete de Ángel Hernández, porque es el gabinete que realmente es la parte técnica y de seguimiento día a día. Pero ahí dicen, y algunas personas sabemos que están ahí, está un equipo técnico con una especialización extraordinaria. En educación superior, pero no en educación escolar. Pero venga acá, señores. Y además hay un auspicio de organismos internacionales. Los organismos internacionales son un asalto al 4% para la educación. Perdóneme, esos son asaltantes. Esos son los que venden servicios. Esos son asaltantes porque usted tiene a un PNUD que tiene más de 18,000 millones de pesos en contratos ilegales, delegándole la función de compras y contrataciones públicas de todo tipo de cosas y programas. Pues entonces no hay salida porque se supone que esos organismos vigilan las contrataciones. Vigilan. Para ver dónde consiguen. ¿Cómo que vigilan si cobran? ¿Cómo que vigilan si cobran a veces más que lo que vale lo que tú vas a comprar simplemente por eso? Y yo te pregunto algo, ustedes que saben del mundo legal y político, ¿y para qué un Estado necesita que un organismo externo fiscalice lo que se supone que él debe hacer y lo que es su deber? Entonces no confiamos en nosotros mismos. La rendición de cuentas, eso se pone, recuerden. Ay, sí. Sí. Verificado por el PNUD. Sí. No, pero entonces, señores, por favor. Sí, claro. Pero es que el PNUD no es ninguna garantía acá de nada, porque el PNUD lo que hace es vender un servicio de muy mala calidad, por cierto. Porque usted se pone a ver qué fue lo que el PNUD, con lo que se llama el programa English for a Better Life, que es el programa inglés supuestamente para una vida mejor, dije, para ayudar a los muchachos a aprender inglés en la escuela. ¿Y qué es lo que compran? Un grupo de equipos y una página web en internet para usted entrar con una clave de acceso. Eso es una estafa. O sea, aquí tú tienes a UNICEF haciendo el programa de primaria en lengua española,
matemáticas. Y UNICEF es especialista en lengua española y matemáticas. Aquí usted tiene una empresa española que se llama la OEI, que no es un organismo multilateral, aunque tiene un nombre que dice Organización de Estados Iberoamericanos. Eso es una empresa con más de 1.200 millones ilegales en contratos con el Ministerio de Educación, y usted va a ver los resultados y no hay nada. Pero usted está hablando de contrato, y entonces ¿para qué está el amigo Carlos Pimentel ahí? Pero Carlos Pimentel ha sido cómplice de todo eso, porque Carlos Pimentel nunca aquí... ¿Usted sabe lo que dice Carlos Pimentel? Que los contratos del PNUD son de gobiernos pasados. Yo tengo todos los registros de contratos. Ok, Carlos, los del PNUD son de gobiernos pasados que se le da continuidad. ¿Y los de UNICEF? ¿Y los de la OEI? ¿Y los de Educa? Tenemos que hacer una pausa. Deslices son esos. Adelante, Fariñas, para preguntar. Continuamos con don Juan Valdés. Bueno, esto es un desafío, porque entonces, ¿qué hacemos? Vamos entonces a proponer algunas soluciones, porque apenas estamos iniciando el año. O no nombrar gente competente. Aquí hay muchos técnicos buenos, aquí hay mucha gente comprometida. ¿Y no se debió posponer el inicio del año? No, yo no creo que se debió posponer. Yo creo que es sagrado que los niños inicien su año escolar. Y aunque sabemos que no tenemos las mejores condiciones, nosotros no podemos, por la incompetencia de funcionarios públicos, privar a los niños del derecho a iniciar la escuela, que no están en las mejores condiciones. Es muy obvio. ¿Cuál es la solución? Nombrar a gente competente en el Ministerio de Educación. Señores, es que en educación todo está claro, en términos de qué hace falta. Pero dicen hacer. Que no se pueden desvincular a las personas que trabajan en el ministerio. A esos rangos, sí. Claro que sí. O sea, porque el problema aquí no está en el aula, no está en la escuela, ni en el niño, ni en la familia, ni en el docente. Todos esos dependen de la gestión educativa. Los artículos 58 y 59 de la Ley General de Educación te explican claramente cuáles son los 13 factores ligados a la calidad educativa. Y el país, en lo que se basa en educación, es en la teoría del constructivismo social. Es la construcción social del aprendizaje, lo que posibilita una educación moderna. Pero esa construcción social no se da en ambientes que no son conducentes a procesos significativos de aprendizaje. Andy Dawager y Jaime Aristi Escuder, evaluando, bueno, quizá con cierto dramatismo la educación dominicana, propusieron como algo imperativo el inicio temprano de la educación, con especialistas que ellos dicen que tienen que venir de otro país, porque el cuerpo docente dominicano no está en capacidad para formar los hombres y mujeres del mañana. ¿Qué usted dice? Ni Andy ni el señor Escuder son especialistas en educación, son economistas y no creo que tengan ninguna experiencia en educación, perdóneme. Yo los he escuchado hablar. Hicieron un trabajo para el BID. Un trabajo no es ser experto en educación. Les aclaro algo. La educación es una ciencia. Yo quisiera ver cuáles son los indicadores, los estudios que Andy y el señor Escuder tienen. Ellos tienen ideas generalizadas y están muy desinformados. Ni siquiera tienen dominio de las teorías que sustentan la enseñanza y el aprendizaje en la República Dominicana. Usted los escucha hablar y se da cuenta que se quedaron en la escuela cognitivista. Ellos entienden que la educación se da a través de la transmisión de conocimientos. Quien te dice que hay que traer profesores de fuera, te dice que no está al día en educación. Porque eso no tiene ningún sentido si tú vas a basarte en las teorías modernas del aprendizaje. ¿Usted confía en los maestros y las maestras dominicanas? Yo creo que sí. Yo creo que estamos en la era del aprendizaje durante toda la vida y todos los maestros siempre necesitan ser capacitados. Ahora, cuando aquí se evalúa a los maestros de la República Dominicana, los docentes de este país, de las escuelas públicas, el 62% está en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. Claro que necesitan mejorar. Pero algunos tienen dificultades hasta para expresarse. Bueno, todos tenemos necesidades de mejorar. Estamos en la era del aprendizaje durante toda la vida, pero ningún estudio ha establecido una correlación directa entre los resultados de aprendizaje de los niños en las escuelas públicas y la incompetencia de los maestros. Eso no existe. ¿Por qué? Porque son 13 los factores ligados a la calidad del aprendizaje. Y de esos 13, solo el 30% depende de los maestros. Usted puede tener maestros perfectos aquí y el 70% de los factores ligados a la calidad educativa no depende de la labor del maestro, primero. Segundo, les reitero, el 62% de los maestros de este país está en las categorías de bueno, muy bueno y excelente. El problema es que el aprendizaje en esta era no se da por transmisión de conocimientos. No es lo que el maestro sabe lo que logra que un niño aprenda. Ese es uno de los múltiples factores, desde la alimentación,
lo que es su condición socioeconómica, familiar, las condiciones de la escuela, sus condiciones de convivencia, inclusive hasta la situación sociopolítica de este país tiene un impacto en el aprendizaje, porque es social, el aprendizaje es social, no es individual. Profesor, ¿por qué otros países han logrado que la educación pública sea mejor que la privada? Porque tienen institucionalidad y hay un bajo índice de corrupción. Y que sea de manera excepcional que tú mandas a tus muchachos al colegio. Como que eso es algo extraño, la élite. Pero la mayoría va. ¿Por qué no lo hemos logrado? Y durante la tiranía sí, estudiaban todos, los pop y los no pop en la escuela pública. ¿Qué pasó? Porque aquí ya no hay institucionalidad. Cuando usted designa a gente que no es experta en educación escolar a dirigir un ministerio de educación, cuando el 4% se convierte en un botín de grupos económicos y multilaterales, cuando no hay un sistema idóneo, adecuado, de supervisión, control de la calidad, seguimiento, ejecución, evaluación, nada de eso. En términos técnicos, la educación dominicana está en pañales. Entonces tú tienes instituciones que no son expertas. Por ejemplo, aquí tenemos un problema con la lectoescritura y las matemáticas en el nivel primario. ¿A quién escogen para solucionarlo? A una institución que no es experta en esto, que no cuenta con investigación científica y que lo que viene aquí es a subcontratar terceros. Entonces, así usted no va a lograr mejora. Dice Roberto Díaz, conversando, parte del equipo, que ¿dónde estudiamos cada uno de nosotros? ¿Dónde se formó Yo en usted? la UAS, en la escuela pública toda mi vida. Yo estudié en escuelas públicas toda mi vida. Yo estudié en la Fray Ramón Pané. Hice desde cuarto de la primaria hasta cuarto de bachillerato. Ahí que nos la desbarataron. El profesor Juan Valdés se formó en la escuela pública. Definitivamente. Yo les voy a decir algo. Los maestros de antes no eran mejores que los de ahora. Lo que usted tenía era una sociedad distinta y una era distinta. ¿Por qué? Estamos ahora en la era del conocimiento y en la era digital. Cuando yo fui a la escuela, era una escuela cognitivista que se basaba en la memorización. Era una sociedad obediente y sumisa. Aquí había una figura, no porque era tal o cual cosa personalmente, sino aquí un cura, un maestro, una monja, una autoridad, un policía. Aquí tenía credibilidad y respeto. Estamos ante una sociedad que por la corrupción, el bombero, todos tenían, el pueblo. Por la corrupción gubernamental, el dominicano ha dejado de creer en todas las figuras de autoridad. Y tú tienes una sociedad donde no hay controles. Por ejemplo, yo fui el asesor de la ley para el uso responsable de dispositivos electrónicos de los diputados Jason y Kimberly, que procura, por ejemplo, que no se usen libros digitales, ni tabletas, ni computadoras en inicial y primer ciclo de primaria. Porque toda la investigación científica te dice que no hay mejor aprendizaje a través del uso de la tecnología, que es una herramienta. Y esa es mi especialidad. Yo también soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en el aprendizaje a través precisamente de la tecnología y del lenguaje. Entonces, ¿qué te dice la investigación? ¿Acá en República Dominicana? Perdón. Esa especialización, la ingeniería. Acá y en Inglaterra. Okay. Entonces, ¿cuál es el tema? Yo tengo 35 años trabajando esto de educación y lo que hago es investigar y leer las investigaciones científicas. Cualquiera que quiera saber la verdad sobre qué funciona y no en educación, yo les recomiendo que descarguen o lean los estudios de lo que se llama el proyecto de aprendizaje visible. Que eso te dice qué efecto tiene una computadora en el aprendizaje realmente. Porque la naturaleza del aprendizaje en el ser humano no ha cambiado en millones de años. Lo que ha cambiado es la sociedad. Entonces, aquí no ha habido una paridad entre el avance tecnológico y el avance institucional de la sociedad dominicana, sobre todo del gobierno dominicano. ¿Por qué hoy tenemos 2 millones de millones, 2 billones gastados en el 4% y las escuelas públicas no tienen equipos electrónicos? No hay laboratorios de ciencias. No tienen biblioteca. No se me vaya por lo electrónico. Exactamente. Y los libros de texto tienen cientos de errores, libros mal hechos. Entonces tú dices, ¿pero cómo? Y el problema entonces, ¿cuál es? Es de gestión. El presidente de la República tiene una responsabilidad constitucional de nombrar a gente ahí competente. Y eso no se ha dado. ¿Usted ha hablado con los anteriores ministros? Y con el actual también. ¿Y qué le parece? Bueno, los ministros están muy claros, les reitero lo que hay que hacer. Lo que sucede es que un ministro depende de un gabinete. El presidente de la República se ha negado a nombrar ahí a un gabinete competente y ha mantenido ahí al gabinete de Ángel Hernández contra viento y marea, sabiendo que han fracasado. Ángel Hernández no es un educador superior, universitario.
Es que yo les digo que lamentablemente aquí estamos confundiendo las cosas. Para usted ser un buen gestor de la educación dominicana, usted tiene que ser un experto en educación escolar. Mire, yo trabajo como acreditador internacional de centros educativos escolares y en educación escolar todo se mide, desde el tamaño del aula hasta la intensidad de la luz, hasta el tipo de asiento que tú tienes en un salón de clases, hasta la ventilación y la temperatura. Porque el aprendizaje es primero sensorial y luego racional. Es como funciona el sistema cognitivo humano y eso no ha cambiado en millones de años. Lo que sucede es que tenemos mucha gente pseudo expertos en educación que no lo son en educación escolar y algo muy importante en gestión. Usted puede ser, por ejemplo, yo les he dicho muchas veces que el problema es que son incompetentes. ¿Pero por qué yo digo que son incompetentes? Porque ser competente es saber, saber ser, saber hacer y saber convivir. Usted puede ser, por ejemplo, un experto en evaluación educativa. Excelente, ese es un saber. Pero ¿qué sabe hacer con eso? Y sabe ser, sabe manejarse, puede convivir. Hay mucha gente que tiene esa situación. Dice la persona que preguntó sobre la formación de nosotros que entonces, ¿cómo salió un producto como el suyo si se formó en la escuela pública? Bueno, usted ha dicho que la sociedad era distinta. Era distinta. Yo también soy de la escuela pública. Todos. En mi caso yo tengo 35 años en esto. Y nunca he hecho otra cosa que no sea trabajar educación. He tenido la dicha de estudiar en muchos otros países, de trabajar internacionalmente, de ser consultor, asesor, pero les reitero, no tiene nada que ver con eso. Cuando yo fui a la escuela, yo siempre le digo a mis amigos, yo fui cobrador de guagua. Yo vengo de criarme en la extrema pobreza, en Los Minas. Yo en la mañana fregaba, trapeaba, lavaba, cocinaba, atendía a mis 3 hermanitos y yo iba a la escuela en la tarde. Y después que llegaba a la escuela en la tarde, yo me iba, como decían antes, a conchar con mi tío como cobrador de guaguas para ayudar a la familia. Y a pesar de eso, yo no me di cuenta que yo era pobre hasta que yo llegué a la universidad. Era una sociedad muy distinta a la que tenemos hoy. Aquí tenemos ahora una sociedad pomposa, ostentosa, lujuriosa, con un serio vacío existencial, que no valoran ni siquiera lo que tienen. Y que se le ha vendido que lo importante no es cuán bueno tú eres, sino cuánto dinero tú tienes. Entonces, eso es parte. Mire hoy que el presidente habla de moral y cívica. ¿De qué moral y cívica habla el presidente si usted le está mintiendo al pueblo dominicano al decirle que se han construido 1.150 aulas? Además, aquí no hay ninguna moral y cívica. Eso tiene 10 años en el currículo. Señores, vamos a estar claros. Aquí no es que se introdujo la moral y cívica. La moral y cívica, desde el diseño curricular de 2012, está en las asignaturas de ciencias sociales y formación humana y religiosa. Pero ¿cómo moral y cívica? Señores, si aquí hoy el Ministerio de Educación ilegalmente está contratando a los profesores que se quemaron en el examen de maestro y los está nombrando como empleado administrativo, entonces tú estás violando la ley. Entonces, ¿de qué moral y cívica me estás hablando? La moral y cívica se predica con el ejemplo. Los pueblos son como sus líderes. Si los líderes no se manejan de forma moral y cívica, no le van a enseñar a los niños en la escuela moral y cívica. Profesor, ¿usted cree que a dirigir educación debe ir un maestro o una maestra? Y si revisamos, todos los que han tenido experiencia en las aulas realmente no han sido administradores. Sí, ¿quién debe estar en el ministerio? Un experto en educación. Un verdadero experto en educación. Yo nunca he visto a un ministro de salud que no sea un médico. Eso no quiere decir que una persona que no sea educador no pueda hacer un buen trabajo. Yo creo que era educador, es educador. Sí, pero el caso de, mire, vamos a ver. Ahí hemos tenido 2 grandes educadores, Melanio Paredes y Roberto Fulcar, que son grandes educadores. Ahora, si usted va a la gestión de Roberto Fulcar, a Roberto Fulcar le tocó ser ministro en el inicio de un gobierno, en medio de la pandemia. Ya la pandemia nada más te dice claramente que tú no lo puedes evaluar igual que a todos los pasados. Ahora, les reitero, además de ser un experto en educación, usted tiene que ser competente. Y ser competente no es solo saber, Carmen. Ser competente es saber hacer, saber ser y saber convivir. No es solo saber. Y aquí necesitamos gente de verdad competente. Yo como ciudadano tengo un derecho a exigir que el Ministerio de Educación sea dirigido por un equipo, por un gabinete de verdaderos expertos en educación escolar. ¿Qué es lo que te dicen si son expertos o no? Sus logros. ¿Qué tenemos hoy? Una escuela pública colapsada, donde se violan las leyes, se viola el presupuesto, se viola todo tipo de principios y sobre todo se miente. Esto parece el imperio de la mentira.
El imperio de la mentira y de la propaganda en educación. Y una sociedad que entonces no reacciona o no entiende el problema. La sociedad está reaccionando, Carmen. Aquí hay mucha gente ya, mira, la semana pasada fueron decenas de padres al Politécnico Oscar San Valero, en vivienda. Los que fueron a protestar y a decir, mis hijos no van a entrar aquí a esta escuela si no se instala la electricidad, que no hay planta, se dañó un transformador. ¿Cómo que si no se instala la electricidad? Porque y eso no estaba resuelto. Lo del agua me preocupó. Muchas gracias, profesor Juan Valdés. Tenemos que seguir conversando. Ahí están los muchachos, ¿no? Yo sí me fui preocupada. Nos quitó el habla, ahí están los muchachos del gobierno de la tarde. Y por eso lo despedimos. Muchísimas gracias. Se nos quedó todo aquello de compras, contrataciones. Vamos a hacer un programa exclusivo usted tiene una sentencia. 2 sentencias. Lo que sucede es que lamentablemente aquí le digo, el imperio de la mentira, de la falsedad. La gente cree que un funcionario público es ley. Y ningún funcionario está por encima de un tribunal. Que no. Bueno, hasta mañana. Muchísimas gracias. Ahí se quedan con el gobierno.